quiero ser como tú. Díselo al Señor en esta noche. Yo quiero ser como tú. Hola, bienvenidos nuevamente a este canal Yo Discípulo. Espero que se encuentren muy bien, con mucho ánimo de empezar esta nueva etapa. Hoy empezamos a estudiar la primera lección ya de la etapa 2 del discipulado. Esta etapa se llama entrenamiento discipulador y hoy vamos a empezar con la primera lección, que se llama 10 razones por las cuales el discipulado personal no se practica en la mayoría de las iglesias. Bueno, como dijimos en la lección pasada, en la última lección, ustedes, a partir de que ya terminaron de estudiar la etapa 1, ustedes ya pueden empezar a discipular a otros, a pasar esa bendición que ustedes han recibido, pues a pasarla para que esto perpetúe. Bueno, vamos a ponernos en las manos de Dios primeramente. Padre, te damos gracias, Padre, por este nuevo comienzo, por esta nueva etapa que tú nos permites estudiar. Padre, y te pedimos que tú dispongas nuestros corazones, Padre, y que tú nos des convicción, comprensión de la importancia de este discipulado, de la importancia de la misión que tú nos has dejado, que tú nos has encomendado de ir y hacer discípulos, Padre. Que tú nos des conocimiento, entendimiento y revelación de tu palabra. Abre nuestros corazones y que tu palabra pueda penetrar y se pueda hacer viva en nosotros. Y todo sea para la honra y la gloria de tu nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias por todo y en todo momento. Amén. Bueno, entonces vamos a empezar con esta lección. Vamos a empezar a ver pues las 10 razones por las cuales el discipulado personal pues no se practica en la mayoría de las iglesias, así que nosotros podamos comprender y entender la importancia de llevar un discipulado y de esta encomienda, de esta misión que Dios nos ha dado de hacer discípulos, que lo podamos comprender y que pueda llegar esa convicción a nuestro corazón. Bueno, vamos a empezar. Punto número 1. Aquí vamos a ver la primera razón por la cual el discipulado personal no se practica en la mayoría de las iglesias. ¿Por qué? Porque la definición generalmente aceptada del término discipulado no es la misma que la definición bíblica. Pues como vemos en este punto, el término del discipulado, el significado del discipulado, pues se ha malentendido, se ha confundido. Y en la mayoría, o no en la mayoría, sino en general, pues en muchas congregaciones se cree que el discipulado es enseñar las verdades bíblicas. Entonces, pues por ende, se cree pues que eso se hace desde el púlpito, que el pastor, pues como es el encargado de enseñar las verdades bíblicas, pues que así están siendo discipuladas las personas. O también que todos los maestros o los que enseñan están discipulando. Y pues sabemos pues que esto no es así. No es el concepto bíblico del discipulado. El concepto bíblico del discipulado conlleva una relación más profunda del discipulador con el discípulo. Aquí es una interacción. Cuando se enseñan las verdades bíblicas, regularmente o normalmente nada más es de una vía, ¿no? Del que está enseñando, y pues los demás solamente están recibiendo. No hay una interacción. Y en el discipulado, pues no. En el discipulado sí hay una interacción, sí el discípulo pues participa, da sus puntos de vista o expone sus dudas, y entonces está siendo guiado. Es una reciprocidad.
Y pues como ya lo hemos mencionado, aunque sí es un punto muy importante el del discipulado, el enseñar verdades bíblicas, no es lo único, no es lo único que se hace en el discipulado. En el discipulado tú tienes que conocer al discípulo para saber qué es lo que necesita. Deben de escuchar, hablar, debe de haber una relación, una convivencia. Se debe de adquirir un compromiso por parte del discipulador, como dice la Biblia, un compromiso de paternidad espiritual o de crianza espiritual, ¿no? Recuerden que cuando nosotros nos convertimos, pues somos unos bebés. Y si creemos que solamente con la enseñanza bíblica están siendo discipuladas las personas, los nuevos creyentes, es como si pensáramos que un bebé solamente con alimentarlo, con eso basta. Y pues sabemos que no es así, sino es pues amarlo, cuidarlo, cambiarle los pañales y sí, darle de comer, que es muy importante, pero no es lo único. Es compartir una vida. Y entonces es igual en el discipulado. No solamente de conocer las verdades bíblicas, y eso ya lo hemos visto, no se trata, o sea, de hacer, sino de ser, sino de llevar a los nuevos creyentes no solamente a adquirir conocimiento, sino a llevarlo a tener una relación con Dios, que conozca a Dios, sí, por medio de su palabra y de verdades bíblicas, y siendo ejemplos nosotros, porque también como los bebés aprenden, pues aprenden mucho viendo por el ejemplo. Entonces tenemos que ser ejemplos nosotros. Y para esto, pues, tiene que haber una relación. Tenemos que conocernos, sabemos que el propósito del discipulado es, pues, que crezcan espiritualmente, que lleven cada vez más fruto y que se reproduzcan espiritualmente. ¿Y cómo es esto? Pues teniendo una relación con Dios, llevar al discípulo a que tome la segunda decisión que hemos visto, que es rendirse al señorío de Cristo y dejarse transformar por Él. Y solamente así, teniendo una relación, conociéndolo, se puede llevar a cabo todo esto, ¿no? Es como también, por ejemplo, en un noviazgo, pues ¿para qué sirve el noviazgo? Para conocerse, para pues aprender qué es lo que le gusta al otro, ¿no? Y así llegar al matrimonio para saber si es el indicado, si se llevan bien y todo esto. Por ejemplo, si se brinca esa etapa del noviazgo y solamente pues te dan una descripción o un listado con quién te vas a casar, de la persona, y sí, pues tú te lo aprendes, te aprendes, pues él es así, él es así, él es así, pero realmente conoces a la persona, no la conoces, solamente una descripción, solamente tienes conocimiento, pero no hay una relación, en verdad, no conoces a esa persona. Entonces el discipulado, de eso se trata, de llevar al discípulo a que tenga una relación con Dios, que conozca a Dios, para que así pues pueda crecer espiritualmente y que aprenda pues a depender cada vez más de Dios, no del discipulador, ¿no? Entonces, pues vemos que pues aquí en algunas congregaciones esto se ha confundido y es por eso que dan por hecho que están haciendo discípulos y pues no es así. No es así como se hacen discípulos. Dice Pablo, compara la paternidad espiritual con la paternidad biológica. Siempre lo hemos visto, eso que es igual como, como los padres biológicos, ¿no? Y cuando tú tienes un bebé, pues tu vida cambia y adquieres un compromiso de cuidar a esa persona y de estar atenta a su alimentación, a su crecimiento, ya todo pues lo que involucra tener un bebé, a su crianza. Entonces dice así que la presentación de la enseñanza como el ingrediente único del discipulado sería semejante a creer que la alimentación
es el único ingrediente necesario para el crecimiento físico de un niño. Entonces vamos a leer Jeremías 9, 23 y 24. Dice: Así dijo Jehová: No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Muy bien, entonces continuamos con el punto número 2. Razón número 2. Existe una tendencia hacia el desarrollo de maestros en vez de discipuladores. Bueno, pues dado a esta confusión del significado del discipulado, que creen que es enseñar las verdades bíblicas, pues por lo mismo se ha creído o se ha llegado a la conclusión, ¿no?, de que, pues de desarrollar maestros en vez de discipuladores, ¿no? Porque se cree pues que los maestros son los capacitados o son los dotados para enseñar a los demás. Pero entonces podríamos decir que solamente, o sea, que si discipular es equivalente a enseñar, entonces ¿somos todos maestros? Pues claro que no. Obviamente no. Sabemos que el ser maestro es un don del Espíritu Santo, un don que se nos da, que se da a algunos, no a todos en la conversión, pero la misión de ir y hacer discípulos es dada a todos los creyentes. Entonces, no solamente los maestros son los que discipulan. Entonces, no solamente se debe de buscar que hacer maestros, porque a veces pues en las congregaciones, en las iglesias, bueno, ellos ya tomaron este curso, ellos ya llevaron, no sé, esta enseñanza, entonces ellos ya pueden dar clases, ellos ya pueden enseñar. Entonces recuerden, el discipulado no es solamente enseñar verdades bíblicas y no es solamente pues para los maestros, ¿no? No solamente los maestros son los capacitados para discipular, se supone que todos los creyentes debemos de estar siendo discipulados y estar discipulando a otros, ¿no? Dice, nosotros no debemos esperar a que muchos creyentes lleguen a ser maestros. Como les he dicho, sabemos que esto es solamente un don a los que se les ha dado ese don, pero sí debemos esperar a que casi todos los creyentes lleguen a ser discipuladores. Dice, Dios diseñó un sistema de multiplicación por el cual los humanos hemos poblado la tierra, ¿no?, que es pues el matrimonio, y para tener hijos y para multiplicarse y poblar la tierra. Entonces, pues sí es triste cuando vemos que un matrimonio no puede tener hijos biológicos, pues que tienen problemas. También debería de ser igualmente triste ver que creyentes no tienen hijos espirituales, ¿no?, que no están haciendo discípulos. Vamos a leer algunos versículos de la Biblia. Vamos a leer Romanos 12 del 4 al 8. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el de enseñar, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, y el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces, pues aquí estamos viendo que el de ser maestro, el de la enseñanza, pues es un don, ¿no? Vamos a ir a 1 Corintios 12, 28. 1 Corintios 12, 28. Dice,
Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Igual seguimos hablando de los dones. El ser maestro es un don. El ser discipulador no se requiere un don. Este es un mandato, es una misión que Dios nos ha dado a todos los creyentes. Y por último, Santiago 3:1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Bueno, continuamos con el punto número 3. Razón número 3. El poder influenciar a varias personas simultáneamente es un método más atractivo que el discipulado personal, el cual se considera lento, ineficiente y de gran consumo de tiempo y energía. Bueno, pues debido a que, como vemos, el discipulado personal conlleva un compromiso, conlleva pues una relación, entonces todo esto pues se resume en que es mucho tiempo, ¿no? Es consumo de tiempo, es consumo de nuestra vida para otros. Entonces pues a veces pues no es muy atractivo porque, como sabemos, nosotros el ser humano, somos individualistas y estamos solamente pensando en nuestro bien, en el yo, y nos es muy difícil despojarnos de nuestra vida, de nuestro tiempo, para el bien de los demás. Pero pues nosotros ya como creyentes, ¿no?, debemos de comprender esto. Y pues sí, es muy fácil, ¿no? Pues con las prédicas del pastor, pues todo mundo escucha al mismo tiempo, con los congresos, los eventos masivos, pues son muy atractivos y pensamos que es más fácil, que es más rápido, y el discipulado pues lleva más tiempo, es más lento. Pero si supiéramos realmente, ahorita vamos a ver una gráfica, los números, y aparte cómo es, o sea, pues así lo dice la Biblia, así lo dice Dios, y pues sabemos que Él es perfecto y que siempre pues seguimos el ejemplo de Jesús, y hasta Él pues dio su vida, dio su tiempo a estas 12 personas que Él eligió, que fueron sus discípulos, y cómo estuvieron con Él día y noche por 3 años, estuvo discipulándolos. Entonces, pues, esto es bíblico, ¿no? Y así es como debe de ser. Entonces, vamos a ver esta gráfica. Pues en esta gráfica podemos ver el aumento de la iglesia por medio de la multiplicación. Las cifras de la columna de la izquierda representan las sumas alcanzadas si ese creyente pudiera convertir a un incrédulo cada día del año. Vemos que en las dos columnas empezamos con el número 1, el cual representa un solo creyente, ¿no? Y como dijimos, pues el de la izquierda son las sumas que ha alcanzado si ese creyente pudiera convertir a un incrédulo cada día del año. Y vemos ahí cómo los números pues van aumentando. Primero a medio año serían 183, al año serían 365 y así sucesivamente hasta llegar a los 12 años, que serían 4380. Y los de la columna de la derecha representa las sumas alcanzadas si el primer creyente y cada discípulo después pudiera discipular a un creyente más durante cada periodo de 6 meses. Y vemos cómo sí es, o sea, al principio sí como es más lento, es 1 y luego 2, pues 1 es discipulado, ese discipula a otro, 2 y luego 4, y luego 8, y luego 16, y luego 32, 64, pero llega un momento en que eso
duplica la cantidad de la columna de la izquierda, llegando a los 12 años a 16.777.216 discipulados. Pues como pudimos ver en esta gráfica, que a corto plazo pues sí es mucho más impresionante el número de convertidos, pero que a largo plazo pues se nota una diferencia tremenda, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál de los dos métodos será más bíblico? Pues la Biblia nos lo dice. Nos lo dice que id y haced discípulos a todas las naciones, ¿no? Enseñándoles. Entonces, sí es bueno traer a personas que se conviertan, pero atender a esos nuevos creyentes, ¿no? Discipularlos para que puedan crecer espiritualmente, llevar mucho fruto y a la vez reproducirse espiritualmente, ¿no? Y que todos crezcamos al mismo tiempo y que seamos, o sea, un cuerpo, una iglesia sana. Vamos a leer en 2 de Timoteo 2:2, podemos ver 4 generaciones, ¿no? de discipulados. O sea, por ejemplo, empezamos con Pablo, dice, primero vamos a leer 2 de Timoteo 2:2, dice, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Entonces, aquí, pues Pablo le está hablando a Timoteo. Pablo discipula a Timoteo, que a la vez Timoteo dice, discipula a creyentes dignos de confianza, y estos creyentes discipulan a otros, que sean capacitados para enseñar a otros. Entonces aquí vemos 4 generaciones, ¿no? Entonces, pues esta es la manera bíblica de que una iglesia se multiplique, de que el cuerpo de Cristo pueda crecer saludablemente. Razón número 4. La mayoría de los creyentes se consideran entrenados inadecuadamente o no dotados. Bueno, aquí ahora con el problema que nos presentamos en la mayoría de las congregaciones ahora de este tiempo, congregaciones modernas, ¿no? Una congregación típica, congregación moderna, el problema es pues que los líderes, es un círculo pequeño de líderes y un círculo muy grande de seguidores, y pues a los líderes se les ve, son percibidos como que son los únicos capacitados para enseñar, pero pues muchas veces estos líderes, estos maestros no tienen el tiempo para atender individualmente pues a todos los creyentes. Y los creyentes no se sienten capacitados, ellos sí tienen el tiempo, pero no se sienten capacitados, enseñados, dotados para tomar esa responsabilidad de atender a otros creyentes, ¿no? Y porque así se los han hecho ver a ellos, ¿no? Solamente los líderes son los capacitados y los demás son los seguidores, como los borreguitos que nada más siguen y hacen lo que los líderes dicen, ¿no? Entonces, pues aquí nos presentamos con un problema, porque entonces, ¿quién es el que va a ser discípulos? ¿Quiénes van a tomar esa responsabilidad? Los que no tienen tiempo, que son los líderes, o los que sí tienen tiempo, pero no se creen capacitados, ¿no? Entonces, pues aquí, pues resulta en una iglesia que no crece, en una iglesia anémica, podríamos decir, ¿no? Porque nadie se responsabiliza de los nuevos creyentes y pues no hay crecimiento, no hay reproducción espiritual. Pero existe una solución que la encontramos en la palabra, de nuevo,
y que es un modelo mejor para el crecimiento de la iglesia, para el crecimiento del cuerpo. Que recuerden que somos un cuerpo, todos somos miembros de ese cuerpo. Entonces vamos a leer Efesios 4, del 11 al 16. Dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta, madura, que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así, ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Entonces, como lo podemos ver aquí, como les decía, pues somos un cuerpo. Somos un cuerpo y la cabeza es Cristo. Y todos tenemos una función en ese cuerpo. Y todos los miembros del cuerpo son importantes, así como nuestro cuerpo natural tiene pues muchos miembros, y todos juntos forman el cuerpo y todos tienen una función, un propósito y todos son importantes. Y si nos llegara a faltar un miembro, pues ya ese cuerpo pues ya no es perfecto, ya no es tan eficiente, ¿no? Entonces, todos los miembros del cuerpo son importantes, todos tienen un propósito y recuerden que a todos se nos fue dado dones en nuestra conversión y esos dones no son solamente para nosotros, son para bendecir a otros, para edificación del cuerpo de Cristo y en amor. Entonces, una vez más, pues tenemos que renunciar al yo, o sea, ya no es para mí, sino para los demás. Ahora vivimos para los demás, así como lo hizo Jesucristo. Recuerden que tenemos que parecernos cada vez más a Jesucristo. Entonces, vienen unas preguntas aquí. Dice, ¿no debería ser la meta de los líderes el ver que cada miembro de la congregación esté capacitado y funcionando como un fructífero seguidor de Cristo? Pues sí, así debería de ser, ¿no? Fijarnos en que todos estemos creciendo a la estatura del varón perfecto, estemos crecimiento en la imagen y semejanza de Jesucristo, que cada vez nos estemos pareciendo más a Cristo. ¿Cómo medimos si los santos han sido exitosamente capacitados? Pues igual, si están creciendo espiritualmente, si están llevando fruto, el fruto del Espíritu, recuerden que es el carácter de Jesús, entonces, pues que estemos creciendo a imagen y semejanza de Jesús y que nos estemos reproduciendo espiritualmente. ¿Podemos reclamar éxito si no está ocurriendo la reproducción espiritual? Absolutamente no. Tiene que haber reproducción espiritual. ¿No debería ser la norma el discipulado personal, la reproducción espiritual, en lugar de ser la excepción? Pues totalmente sí. Debería de ser la norma el discipulado personal. Debería ser, o sea, debería ser constante estar llevándose el discipulado, estar discipulando a unos, estar siendo padres espirituales. Si ya fuiste discipulado, pues ahora tú discipular a otros y así, pues que todos estar creciendo juntos, el cuerpo estar creciendo juntos. No deberíamos esperar que cada creyente esté en el proceso de ser discipulado o de estar activamente involucrado en el crecimiento espiritual de otros creyentes. Sí, pues como ya lo mencionamos, ¿no?
Todos los creyentes estamos llamados a discipular. Todos los creyentes deberían de estar en un proceso de ser discipulados, y los que ya fueron discipulados en proceso de estar discipulando a otros, de ser padres espirituales. Y entonces, pues aquí, pues la clave es no centrarnos, otra vez como les digo, no centrarnos en nosotros, cómo Dios me está usando, sino cómo Dios está usando a las personas que fueron tocadas por mí, que fueron discipuladas por mí, ¿no? Que Dios me usó para bendecirlas. ¿Qué están haciendo esas personas? Están creciendo espiritualmente, se están reproduciendo, cómo Dios las está usando. Porque entonces, si no, pues yo estoy fallando. Entonces, igual como en una familia, pues ves a los hijos y si los hijos pues son maleducados, si no obedecen, si andan en malos pasos, luego que dicen, no, pues sus papás no los educaron, no siempre se fijan en los papás. Entonces, pues igual aquí. Entonces, es un compromiso que tenemos que adquirir y sí, es un tiempo, es tiempo que se lleva, que tenemos que dar de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestro amor, pero pues nosotros somos los más bendecidos y no hacerlo solamente porque como una estrategia o pues porque así lo tengo que hacer, no, sino hacerlo convencidos de que es lo mejor, hacerlo en amor y hacerlo por obediencia a Dios, ¿no? Y nosotros pues vamos a ser los más bendecidos. ¿Es necesario un don espiritual para discipular? No es intención de Dios que cada creyente sea dotado como evangelista, pero Dios sí quiere que cada creyente esté dispuesto a testificar de Él. No es un don especial. No es intención de Dios que cada creyente sea dotado como maestro, pero Dios sí quiere que cada creyente esté dispuesto a discipular a otros, es decir, ser un padre espiritual, lo cual no es un don especial. Bueno, pues como podemos ver, este malentendido de creer que se necesita un don, ¿no? Un ser dotado espiritualmente para poder discipular, o que tienen que ser solamente los maestros los que discipulan, y es por lo mismo, ¿no? Por el malentendido de que el discipulado pues es solamente enseñar, entonces por eso se cree pues que se necesita un don, que solo los maestros pueden discipular, pero como hemos venido viendo, pues ya sabemos que no es así, que todos hemos sido llamados tanto para testificar de Cristo como para hacer discípulos. Y esto es muy importante que se baje desde, o sea, desde el pastor, ¿no? Que él, o sea, que eso le transmita a todos los creyentes, que para que estén disponibles, dispuestos para ser usados por el Espíritu Santo como testigos y también como discipuladores. Entonces dice, no es intención de Dios que cada creyente sea dotado como evangelista. Ya lo vimos, pues ser evangelista es un don del Espíritu Santo que se le da a algunos, pero no a todos. Entonces Dios no quiere que cada creyente crezca en ser evangelistas, ¿no? Dice Efesios 4:11, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas. Entonces, no todos están llamados a ser evangelistas, solamente a los que se les haya dado ese don. Pero Dios sí quiere que cada creyente esté dispuesto a testificar de Él. Ese sí no es un don especial, y como ya lo vimos y lo mencionamos en la etapa 1,
pues Él quiere que todos nosotros, que todos los creyentes testifiquemos de Él. Todos somos llamados a ser luz y a ser sal y a testificar de Él, de lo que ha hecho en nuestras vidas, ser ejemplos y pues que nos conozcan como eso, que nos conozcan por nuestros frutos, que nos conozcan que nosotros somos diferentes, que somos hijos de Dios, y pues testificar de Él, sobre todo pues a los incrédulos. Dice Mateo 5:16. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Hechos 1:8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Primera de Pedro 3:15. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que se les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pues de ahí la importancia de permanecer en Cristo siempre y en estar en una comunión continua y constante con nuestro Señor. Después dice, no es intención de Dios que cada creyente sea dotado como maestro también. Tenemos que entender que el ser maestro es un don que se les ha dado también a algunos creyentes solamente, no a todos. Entonces, Dios no busca que todos seamos maestros. Dice Efesios 4:11, Él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros pastores y maestros. Romanos 12, del 6 al 8. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de enseñar, que enseñe. Entonces, de ahí, pues de esta confusión que como, pues creemos que el discipulado es enseñar, pues que solamente los maestros son los dotados o los capacitados para llevar esta función de ser discipuladores, pero pues ya vemos que no es así. Dice, pero Dios sí quiere que cada creyente esté dispuesto a discipular a otros, es decir, ser un padre espiritual, lo cual no es un don especial. Primera de Tesalonicenses 2, del 7 al 13. Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Saben también que a cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios que los llama a su reino y a su gloria. Juan 12, del 24 al 26. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Mateo 28, del 18 al 20. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Entonces esto nos tiene que quedar muy claro, que todos somos llamados a testificar de Cristo y a ir y a ser discípulos. Dice, tanto el mandato de serles testigos como también el mandato de hacer discípulos fueron dados a la iglesia en general, no solamente a aquellos que estaban presentes en ese momento. Entonces, no es un don, por lo tanto, todos debemos estar dispuestos, disponibles a testificar de Cristo y a ser discípulos. Esta es una misión, es un mandato que Dios nos ha dado a todos los creyentes. Entonces, pues es lo normal como en la vida natural, pues que crezcamos, que nos casemos, que tengamos hijos. Pues igual aquí en la iglesia somos un cuerpo y todos tenemos dones diferentes y esos dones tenemos que usarlos para el bien de los demás, para bendecir, para edificar y en amor, pero todos estamos llamados a testificar de Cristo, eso no es un don, y a discipular a otros. Pues aquí lo único es que
pues que tuvimos que haber sido discipulados, pues antes, ¿no? Recibir un entrenamiento o haber sido discipulados para poder discipular. Pero si no es así, ¿no? Igual, a veces no nos sentimos capaces porque nosotros no fuimos discipulados. Entonces, para esta situación, pues también está esta herramienta que estamos grabando. Si tú no fuiste discipulado, o si en tu iglesia, congregación, no discipulan, pues hay una manera siempre de empezar, ¿no? Entonces, pues igual te invito pues a que tomes este discipulado y que te reproduzcas, ¿no? Espiritualmente. Pues hay también la forma formal de discipular y la forma informal. La forma formal a lo mejor sí, pues tiene que bajar del pastor, ¿no? Tienes que pedir permiso o pues lo tienes que comentar con él. Pero la forma informal es solamente, no sé, con un familiar, es ser ejemplo, es pasar tiempo, es que ellos vean tu vida, eh, cómo pones en práctica, o sea, es la práctica. Ya pues tú tienes los conocimientos y cómo llevas a la práctica eso, cómo es el caminar cristiano con Dios, cómo crecer en una relación con Cristo y en dependencia de Él, y pues que esa dependencia vaya creciendo cada vez más del discípulo pues, para con Dios, ¿no? Bueno, seguimos con el siguiente punto. Razón número 5. La tutoría personal, paternidad espiritual y reproducción espiritual no han sido practicadas en la iglesia. Bueno, como ya lo mencionamos también, pues hay veces donde pues todo esto de la tutoría, de la paternidad, de la reproducción espiritual, pues no se practica, no se han practicado nunca, pues en tu iglesia, ¿no? Entonces cuando llegan los nuevos creyentes, como hemos dicho, cómo aprenden los bebés, los niños, imitando, siguiendo el ejemplo. Entonces cuando llegan estos nuevos creyentes, buscan el ejemplo de quienes ellos creen que pues que ya adquirieron esa madurez espiritual, que son pues ya los maduros, los que tienen más tiempo en la congregación, los ancianos, y pues muchas veces estas personas, estos creyentes, pues no han adquirido esa madurez, no fueron discipulados, y, y entonces pues ahí se repiten patrones, ¿no? Como imitan a estas personas, pues esas personas no han adquirido esa madurez, y entonces pues se hace un círculo vicioso. Razón número 6. En muchas iglesias el discipulado personal, paternidad espiritual, no es mostrado ni promovido por los líderes. Pues aquí volvemos a lo mismo, ¿no? Volvemos a lo mismo, que es muy importante el ejemplo. El ejemplo que se da pues a los creyentes, y quién es pues aquí en una congregación pues el mayor ejemplo, o el que siempre estamos viendo, pues es el pastor. Entonces, si al pastor de su congregación, de su iglesia, pues no le ha llegado esa convicción de la importancia del discipulado, o si no vemos que él pues le dé importancia al que los creyentes sean discipulados, sean atendidos de una manera personalizada, de una manera pues constante, no nomás por un tiempecito, unos días, sí, no, sino que se les dé un seguimiento, que sí traer pues a nuevos creyentes, a gente que se convierta, pero darles un seguimiento. Entonces sí, pues es muy importante que al pastor tenga esa convicción, ¿no? Que le haya llegado a su corazón y que pues haya entendido la importancia de este seguimiento, del discipulado,
pues, y para que los demás lo tomen así, sí, y vean el ejemplo, y pues pueda ser como decíamos, no una excepción, sino una norma, ¿no? Que sea normal. Y como les he dicho, que no se vea como una estrategia, sino que llegue a nuestros corazones y seamos convencidos de que es la manera bíblica de reproducirnos espiritualmente. Vamos a leer Pedro 5 del 1 al 3 nos dice: a los ancianos que están entre ustedes les ruego esto: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. Sean ejemplos para el rebaño. No solo decir a la gente lo que deben hacer, sino mostrarles lo que deben hacer. ¿Se puede acaso esperar de los creyentes que sigan sin ver de los líderes el ejemplo? Razón número 7. Existe la suposición de que al apropiarse de conocimiento bíblico, uno llega a una madurez espiritual sin la necesidad de ser discipulado. Bueno, este punto también ya lo hemos mencionado mucho en este discipulado. Pues a veces en muchas iglesias, en muchas congregaciones se cree que al adquirir conocimiento bíblico es como un sinónimo de madurez espiritual. Y pues nosotros ya sabemos que no es así. No es entre mayor conocimiento tienes, o sea, no es una regla que entre mayor conocimiento bíblico tienes, mayor madurez vas a tener. Es muy importante el conocimiento bíblico, pero llevar ese conocimiento a la práctica, ¿no? A la práctica, ser obedientes a lo que estamos, ser hacedores de la palabra, no solamente oidores de la palabra o conocedores, ¿no? No es lo mismo mucha sabiduría o conocimiento de la palabra, no es lo mismo a tener una relación con Dios, ¿no? A habernos rendido al señorío de Cristo y caminar rendidos a Él, siendo obedientes y haciendo su voluntad. Entonces, pues aquí ojo también, porque a veces creemos que, yo ya me lo sé, yo ya lo estudié, yo esto ya... No es, lo puedes saber, pero no, a lo mejor no ha caído a tu corazón o no lo has puesto en práctica y no has obedecido, no te has rendido. Entonces, no es lo mismo. Razón número 8. Muchas iglesias ponen más énfasis en hacer conversos que en hacer discípulos. Bueno, en este punto también, pues lo podemos ver mucho en muchas iglesias, sobre todo en esas iglesias que salen en la televisión, que son famosas, que buscan solamente las multitudes, las masas, que buscan atraer a mucha gente, a muchos convertidos, y a veces, pues según ellos, ¿no? Son convertidos, pero muchas veces, pues todas las personas que se encuentran ahí, a lo mejor y ni han sido convertidos, solamente están ahí, no entienden, no saben lo que sucede en la conversión, no se les habla sobre el caminar cristiano, en qué consiste, pero es lo único que les importa, mira, tenemos a mucha gente aquí en nuestra iglesia y cada día vamos creciendo y creciendo y creciendo, pero ¿qué pasa con esos creyentes? No son discipulados, pues no pueden crecer de una manera normal, no pueden llevar fruto y pues mucho menos reproducirse espiritualmente, ¿no? Y pues aquí está muy claro en la Gran Comisión, en Mateo 28, 19 y 20, pues dice el Señor Jesús, mandó ir a todas las naciones y hacer discípulos, no solo convertirlos, sino hacer discípulos. Y esto resalta la necesidad de diferenciar entre el discípulo y el no discípulo.
Entonces, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es un aprendiz, es una persona que adopta las ideas, la manera de vida, ¿no? de quien está siguiendo. Pues todo discípulo es un estudiante, mas no todo estudiante es un discípulo. Entonces, un estudiante solamente, por ejemplo, vas a la escuela y tú solamente adquieres el conocimiento, tú quieres y deseas saber todo lo que sabe pues el maestro que te está enseñando, pero un discípulo va más allá, sino que él busca parecerse a su discipulador. De ahí la importancia de ser ejemplos. Nosotros tenemos que parecernos a Cristo para que el discípulo pues quiera parecerse a nosotros, primero no, recuerden que primero va a depender de nosotros y después nosotros ir enseñándole y mostrándole que pues tiene que depender de Cristo y tiene que crecer pues a imagen y semejanza de Cristo. O sea, no buscamos, recuerden nosotros, la honra, ni la gloria, ni que se parezcan a nosotros, sino a Cristo, y por eso tenemos que ser buen ejemplos, pues de hijos de Dios, de Cristo. Razón número 9. Muchos creyentes no quieren comprometerse a hacer algo que puede interferir con su forma de vivir y con sus planes. Pues aquí en este punto como lo hemos mencionado, el discipulado conlleva un compromiso, tiempo y una relación, ¿no? O sea, como nuestra vida pues va a quedar expuesta al discípulo. Entonces por eso muchos creyentes pues no aceptan o no quieren ese compromiso. Es como ahora podemos ver en el mundo muchos matrimonios que no quieren tener hijos, que se casan, pero no, pues es que nosotros no vamos a tener hijos, o por un tiempo vamos a 5 años ya vivir nosotros, disfrutar. ¿Por qué? Porque no quieren ya asumir esa responsabilidad, ese compromiso, porque pues cuando tengan hijos, pues su vida va a cambiar, ya no va a ser igual, ya no van a poder pues hacer todo lo que hacían antes, ya su tiempo va a estar pues dedicado pues a un nuevo integrante de la familia, pues a su bebé. Pues igual es aquí con los creyentes, pues recuerden, los nuevos creyentes son unos bebés y pues nosotros vamos a ser padres espirituales para ellos. Entonces eso conlleva una relación, conlleva tiempo y como les digo, nosotros debemos de ser ejemplo. Entonces a veces muchos creyentes sí van a la congre y hacen todo lo que deben de hacer ahí, pero se van a sus casas y tienen otra vida. Entonces pues a lo mejor a veces por miedo a que su vida sea expuesta o pues no quieren tomar ese compromiso, ¿no? Y pues eso es muy triste, ¿no? Porque como vemos aquí, es un mandato, es una misión que Dios nos ha dado a todos de ir a ser discípulos. Tenemos que ser padres espirituales, tenemos que adquirir este compromiso. Recuerden, ya no vivimos para nosotros, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Todo lo que vivo en la carne lo vivo por la fe del Hijo de Dios, que me amó y entregó su vida por mí. Ya no se trata de nosotros, sino de vivir para Él, en obediencia a Él y haciendo su voluntad. Razón número 10. Muchas veces las verdades bíblicas se presentan en forma aislada, sin una buena explicación de cómo ponerlas en práctica en la vida diaria. Bueno, aquí en este punto es cuando, pues en la iglesia, en tu congregación, no se lleva el discipulado. Entonces el nuevo creyente, pues asiste a la iglesia y sí se predica la palabra, se dan enseñanzas, pero esa enseñanza pues no lleva un orden, ¿no? Y él las va captando pues como puede,
pero no son presentadas de una manera ordenada o a veces pues la enseñanza pues es complicada, no la entiende y él va captando a como él puede y no sabe cómo aplicarla, qué va primero. Entonces es como si, no sé, estamos estudiando medicina y te enseñan, bueno, es médico cirujano y partero y te enseñan pues atender un parto. Entonces te dicen, pues sí, mira, la vas a tener, si vas a hacer una cesárea, pues la vas a tener que coser así, pero pues, pues vas a sacar al bebé así y te presentan todas las explicaciones y todo, pero no en forma ordenada. Entonces tú no vas a saber, pues que primero tienes que abrir, ¿no? Tienes que abrir y que son varias capas y que ocupas diferente bisturí y pues que después pues vas a sacar al bebé, ¿no? Y de qué manera y que después vas a coser. Entonces tiene que ser de una manera, presentar esas enseñanzas de una manera ordenada. Por eso, pues el discipulado. Aparte, muchas personas, o sea, si no son discipuladas, muchos creyentes, como los bebés, como los niños, tienen diferentes maneras de aprender, como una vez yo mencionaba. Es que yo soy maestra de primaria y pues hay niños, o sea, que aprenden de distinta manera. Hay niños que captan a la primera, que tú les hablas así nada más y ellos lo captan. Otros que necesitan ver, son visuales. Entonces hay muchas diferentes maneras de aprender y de captar esas enseñanzas y esas verdades. Entonces podrá haber algunos creyentes, nuevos creyentes que lleguen y pues que sí entiendan, aparte que su disposición y su actitud, recuerden que también es muy importante la actitud, tener una actitud enseñable siempre, porque siempre vamos a estar aprendiendo, siempre esto no nomás es cuando somos nuevos creyentes, nuevos en la fe, esto es siempre, tenemos que tener una actitud enseñable siempre porque nunca terminamos de aprender, de conocer a nuestro Dios. Entonces también es muy importante la actitud y entonces pues sí, hay creyentes que podrán pues ellos solos o que buscan, ¿no? Y pues como dice la palabra, pues al que busca, encuentra, Dios se deja encontrar, ¿no? Y al que le toca pues se le abre. Entonces pues habrá creyentes que sí puedan, ¿no? Salir adelante o crecer. Pero pues son contados, ¿no? La mayoría pues requieren de, de una enseñanza ordenada y pues de ir de menos a más, requieren tiempo, hay personas que requieren de más tiempo, de más repetición, de, pues como les digo, de ver, de seguir el ejemplo. Entonces, pues una vez más, pues es muy importante el discipulado. Y esta lección, el propósito que tiene no es hacer una crítica o que ustedes empiecen a ver, ¿no? Ay, pues en mi iglesia no se hace esto, ay, pues en mi pastor esto, ay, pues los creyentes de ahí, no, pues no es con el propósito de hacer una crítica, ¿no? Sino de ver, pues de ver las fallas y corregirlas y como les digo, pues esto solamente es un instrumento, como hemos venido viendo ya todo lo que es el discipulado y cómo se discipula, todo esto. Esto no es, o sea, un discipulado. Yo no estoy discipulándolos a ustedes. Esto no es un discipulado, es una herramienta nada más para que ustedes puedan, pues, comprender o para que sea como un inicio, ¿no? Para que, pues, esto continúe. Es como, yo me imagino como una familia que tienen una empresa pues importante, no sé, por ejemplo, son zapateros, venden zapatos y los papás pues no quieren que eso se pierda, entonces enseñan a los hijos a hacer zapatos y a llevar la empresa y luego esos hijos a sus hijos y a sus hijos y así por generaciones y así continúa ese legado, esa herencia, ¿no? Entonces pues es lo que queremos aquí
pues que todos lleguen al conocimiento de Cristo, que todos lleguen a la madurez y estar en constante crecimiento, ¿no? Dando cada vez más fruto y reproduciéndonos espiritualmente, ¿no? Y contribuir pues para el progreso de su reino. Por último, vamos a ver una imagen, ¿no? Que nos puede servir como una guía. Bueno, la siguiente imagen, como les digo, pues es una guía. Creemos que los siguientes conceptos son los más necesarios para ayudar al nuevo convertido a seguir a Jesús, ¿no? Y el orden de esta imagen pues va de abajo hacia arriba y, como les digo, está diseñada solo para servir de guía. Nuevamente, pues esto no es una crítica, no es con la actitud de juzgar, sino para identificar áreas de necesidad espiritual para poder orar a Dios por soluciones. Y empezamos pues con el escalón de más abajo que dice: Jesús es mi roca y fundamento. Pues esto es lo primero, ¿no? Que creemos que pues el convertido debe entender, que Jesús es nuestra roca, que nosotros estamos parados en Él, ¿no? Esa es la simiente y el cimiento de nuestra fe, y que Jesús es mi roca y fundamento. Después siguen un panorama de la vida cristiana: qué me pasó cuando fui salvo, cómo llegué a tener dos naturalezas, conociendo al Espíritu Santo, la naturaleza humana, el señorío de Jesús, permaneciendo en comunión con el Espíritu Santo, recompensas eternas, la conducta cristiana y discipulando a otros. Y pues como vemos, todos estos temas se tocan en el discipulado personal, se enseñan aquí. Pues de ahí nuevamente la importancia de discipular a otros. Bueno, pues con esta imagen terminamos. Espero que haya sido de mucha bendición y pues que haya caído a su corazón, ¿no? Y si no, pues que le oren a Dios y que le pidan que les dé pues convicción de la importancia del discipulado. Y que nos animemos, recuerden que no es en nuestras propias fuerzas, que es el Espíritu Santo que obra a través de nosotros, y que no nos sintamos incapaces o no dotados para discipular a otros. Recuerden que Él lo hace a través de nosotros solamente tenemos que tomar ese paso de obediencia, ¿no? Obedecer, y Él es el que hace la obra a través de nosotros. Si nosotros nos dejamos, si estamos disponibles para ser instrumentos útiles en sus manos, pues Él nos va a usar, ¿no? Recuerden, Él es perfecto y Él hace todo perfecto, y no nos sintamos menos o sin esa capacidad. Recuerden que Jesús también, pues a sus 12 discípulos que Él escogió, pues que eran, muchos de ellos no tenían estudios, eran pescadores, eran pues personas que no, a lo mejor que si las veías, pues tú no creías que ellos pudieran llegar a donde llegaron, y vemos cómo, pues que gracias a ellos esto continúa y continúa y continúa, y a creyentes que han obedecido, y a Dios, que Él hace todas las cosas. Entonces solamente pues creamos en Él, confiemos en Él y dependamos de Él en todo momento, y pues seamos padres espirituales y seremos bendecidos al ser obedientes a Dios, y seremos usados, y pues va a ser de mucha bendición, ¿no? Pues muchas gracias, les agradezco que sigan escuchando estos videos y que dejen sus comentarios, y espero que haya sido mucha bendición, que Dios los bendiga, y nos vemos en la próxima lección. Gracias. Gloria
quiero ser como tú. Díselo al Señor en esta noche. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Señor, yo quiero ser. Yo quiero ser como tú. Quiero ser un vaso de tu amor. Quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como. Levanta tus manos y levanta tu voz y díselo una vez más al Señor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Señor, yo quiero ser como tú. Quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Y una vez más, yo quiero ser. Yo quiero ser una vez más, yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Levanta tus manos al Señor y dile: Señor, hazme como tú. Pon en mí tu corazón, Señor.